día de hoy tenemos una grata visita del conferencista Mario Acosta, que es docente de la Universidad Pacífico y la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura, y ha venido pues a darnos una charla, ¿no?, sobre liderazgo y desarrollo de personas. ¿Ok? Entonces, no sé si... Sí, bueno, solamente traten de aprovechar al máximo, teniendo la oportunidad de que está Mario Acosta, un gran amigo, hemos trabajado hace años junto con Juan en Vallerante, ¿no? Ahora ya está en Lima y bueno, con toda la experiencia que él tiene de los años trabajados en muchas empresas y sobre todo porque conoce el entorno de Cañete, ha estado varios años acá en Cañete, yo creo que sería oportuno y bueno aprovechar todas esas experiencias y sobre todo el conocimiento el cual nos va a compartir el día de hoy. ¿Ya? Entonces, sin más, lo dejo con Mario. Gracias. Al final le sirve. Bueno, muy bien. Para mí la verdad que es un placer poder venir a Cañete. Bueno, es como mi segunda casa por la cantidad de tiempo que pasé aquí trabajamos en Vallerante, viendo también Noryauyos, viendo el sur chico, y bueno, y es muy grato. Hoy les voy a hablar de liderazgo y desarrollo de personas, pero bueno, Juan me dijo, tienes un PowerPoint, tengo 80 PowerPoints, pero no quería emplearlos por una razón, porque como educador creo que es importante, cuando tengo la suerte de tener una audiencia como ustedes, es construir con ustedes los conceptos. De esa forma, ¿no?, vamos viendo los bloques y ustedes también, ese conocimiento, lo que voy poniendo en la pizarra, ustedes lo han creado, lo hemos co-creado, ¿correcto? No es de mi invención, ustedes también dicen, oye, ¿verdad? Yo tengo estas ideas y pues las plasmo, y de esa forma vamos avanzando. Les hago una pregunta, ¿por qué creen ustedes que en las organizaciones, en cualquier organización, es bueno que existan líderes? ¿No? Ya luego nos vamos a meter en qué significa que una persona, que un profesional que sea líder, ¿ya? Pero quería empezar con esto para un poquito centrar la cuestión. O sea, ¿por qué sería bueno que existan líderes dentro de las organizaciones? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que sería bueno? ¿O es porque está de moda, ¿no? Ahora todo el mundo habla de liderazgo, y liderazgo con pan, liderazgo con bizcocho, con café, ¿no? ¿Por qué creen que en una organización, sea la que fuere, una compañía multinacional, una pyme o una organización que se dedica a la filantropía, o esta organización como Cáritas, o como por ejemplo en su momento Vallerante, no sé, ¿por qué por qué tiene que haber en una organización, o por qué sería bueno que en una organización existan líderes? ¿Cuál sería la razón? Para una buena función. Para una buena función, ¿qué más? Para una buena disciplina. Para una buena disciplina. Vamos, ensayen. Miren que acá lo bueno de esto es que Juan me ha dicho que no le voy a tomar examen. Con lo cual, ojo, que ya acabo, hoy me acosté a las 2 de la mañana corrigiendo, porque tenía que subir al sistema. Hoy empieza la matrícula en la Pacífico del siguiente ciclo de los alumnos, entonces había que meter notas. Bueno, ya he metido machete suficiente, entonces ahora estoy en buen plan, ya terminé de corregir. Para el crecimiento de la organización. Para el crecimiento de la organización, ¿para qué más? Mayor eficiencia. Mayor eficiencia, ¿ya? ¿Algo más? Representación. ¿Saben por qué es bueno que en las organizaciones existan líderes? Ojo, no quiere decir que hay organizaciones en las que no hay líderes, ¿no? Y se lo puedo decir yo porque yo tengo herramientas para calificar cuando una persona es líder o no. He desarrollado metodologías con colegas que nosotros hacemos, vamos a evaluar cuáles son las cualidades de liderazgo de este profesional, y lo hacemos. ¿No? Lo hacemos con una entrevista a profundidad, con una evaluación 360 y mirando sus objetivos. Entonces, en función a eso tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es su perfil como líder? No les estoy hablando de algo etéreo, ¿verdad?
Estoy hablando de algo que es concreto. Entonces, ¿por qué es bueno que existan líderes? Miren, esto lo vamos a dejar acá. Ustedes han dicho unas ideas, pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Luego también otra cosa, entender qué es liderazgo, ¿no? O sea, se habla también de líderes, pero también se habla de liderazgo. Pero con el perdón, ¿saben qué? Yo ya estoy un poquito cansado, ya debe ser que estoy viejito, ¿no? Pero me cansa mucho porque a veces uno lee liderazgo transformacional, liderazgo cuántico, liderazgo nuclear, y en realidad no es tan complicado. Fíjense, en el fondo cuando estudiamos esto del liderazgo, esto tiene que ver con unas cualidades que tiene ¿quién? Que posee una persona. Y la pregunta es, ¿cómo es que una persona es capaz de poseer esas cualidades? Miren, una de las cosas que es más o menos lo último que he estado trabajando, bueno, no voy a decir su nombre de la compañía ya, pero he estado trabajando ayudando a la gerencia de gestión de talento corporativo de una compañía que tiene 33 empresas. Ellos ven, por ejemplo, cementos, alimentos, ¿no? Entonces hemos estado trabajando un poco para identificar cuál es el perfil del grupo. O sea, cuál es el perfil del líder del grupo, de este grupo. Porque ellos tienen un reto. Como gestión corporativa, ¿no? Ellos están aquí en la cabeza, digamos, del grupo, pero en cada empresa existe la gerencia de recursos humanos. Entonces ellos tienen que interactuar con esta gerencia de recursos humanos para poder desarrollar todo lo que es la gestión del talento. Entonces, bueno, estábamos ensayando y entonces intentamos entender, por ejemplo, cómo podríamos tener el perfil de una persona. Y miren, después de pensar mucho y darle vueltas, lo hemos simplificado a lo siguiente, ¿no? Esta primera mitad es la que podemos llamar formación profesional. Formación profesional. La que tenga, ojo, puede ser que uno, no sé, o sea, esto no es estudios en cuanto a certificaciones, no. Es en cuanto a saber y saber hacer. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo un tío que es maestro de obra, pero a ese señor lo contrataban, a mi tío que está vivo, ya bastante mayor, lo contrataban para hacer, por ejemplo, en algunas zonas 1000 casas, 4000 casas. ¿Y por qué lo contrataban? ¿Por qué ustedes creen que lo contrataban a mi tío como maestro de obra? Los ingenieros lo buscaban. ¿Por qué creen que lo contrataban a él? ¿Porque era guapo? Sí, mi tío era bien guapo. Un pepón. ¿Pero por qué era guapo? Porque era responsable. ¿Por qué era responsable? Habilidad. ¿Por qué? Sabía hacer. Él era muy capaz. Una vez él me contó una anécdota, porque yo estudié ingeniería industrial en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y él un poco, estábamos un día tomándonos unas cervezas así en familia, y se burló de mí, me dijo, ¡ay, ingenieros! Dice, una vez él haciendo pues un poquito, no todos los trabajos previos para todo lo que es la instalación de agua y desagüe, ¿no? El ingeniero viene a ver y dice, oye, tenemos un problema, ¿no? Porque hemos visto que como el terreno no era plano, ¿no? En una zona, pues las tuberías de los inodoros iban a salir 1 metro de la superficie. Entonces ya tenía que colocar el inodoro arriba. Entonces él se reía un poco, estos ingenieros, ¿no? Él hizo sus cálculos, la topografía y lo corrigió. Ya, Inge, tranquilo. A ver, para eso estoy yo. Entonces, cuando les hablo de formación profesional, lo que bien señalaba, se trata de saber. De saber, pero también saber hacer. Saber y saber hacer. ¿Qué significa saber? Es tener conocimiento teórico. Por eso es importante el estudio. Miren, a mí me aflige un poco porque también hago coaching profesional y a veces le pregunto a un gerente, le digo, ¿y tú lees? ¿Tienes en tu semana un espacio dedicado a estudiar? Y me miran así con cara de póker, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿cómo vas a incrementar tu saber? ¿Cómo vas a incrementar tu saber si no estudias? ¿Se entiende esto? Miren, es muy elemental, pero tienes que estudiar. Y luego, ¿el saber hacer qué es? Es poner en práctica el conocimiento que tienes. No sé, ustedes, yo la verdad que no cocinaba ni Nietzsche, ¿eh? A mí se me quemaba el agua antes de la pandemia. Y con la pandemia, pues ya en mi casa se amotinaron.
no vamos a cocinar el domingo, ya verán qué comen. Pero estaban cansadas, cocinaban de lunes a sábado. Y encima encerrado. Y el delivery todavía no atendía. Y entonces yo ¿qué hice? Pues empecé a ver mi video de YouTube y a ver, no malograrlo. Bueno, felizmente no los envenené, ¿no? Pero de que se... O sea, pasé un punto, fíjate, de que se me quemaba el agua y ahora tengo osobuco. ¿No? ¿Se entiende? O sea, osobuco es un plato italiano muy rico, una carne, un corte de carne que lo puedes preparar y te sale bien sabroso. Pero mira, de que se te queme el agua a saber cómo. Bueno, primero aprendes y luego lo pones en práctica. El conocimiento, ¿no? Yo tengo que llevarlo aquí. Ahora, no todo el conocimiento se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque hay saberes que no necesariamente están para aplicarse. Cuidado con también que se nos pega este bicho de ser utilitaristas, ¿no? De querer aprender solo algo que me va a producir provecho. Eso no está bien, porque hay cosas que alimentan otro rasgo de nuestro espíritu, como por ejemplo la música, como el arte, la pintura. No sé si alguna vez ustedes han tenido suerte de asistir a un concierto de Bad Bunny, por favor no gastas su plata. Qué broma, parece que ya son jóvenes y tienen derecho a divertirse. Entonces, pero por ejemplo, ¿no? Yo no sabía, porque nunca había ido al Teatro Municipal de Lima en la temporada de ballet, pero me tocó ver un par de obras, ¿no? El Agua de los Cisnes y ver Giselle también, es otra famosa obra, y la verdad que es muy bonito, la estética es hermosa. Entonces hay saberes, por favor, que no todos los saberes son para hacer cosas. Hay saberes que alimentan otros aspectos de nuestro ser, como la literatura, como la música, como el arte, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes a veces tienen suerte, viajan al extranjero, a Madrid, ¿no? Y pueden ir al Museo del Prado, ¿no? O a Francia y ven el Museo del Louvre, ¿no? Caramba, o sea, eso alimenta el espíritu. O también contemplar la naturaleza, ¿no? Que acá tenemos la reserva paisajística Nuria Yococha, ¿no? Es hermoso. Entonces, cuidado con la manía, digamos, de querer poner, digamos, el conocimiento como algo también utilitarista, ¿no? Bien, y ahora, esta formación profesional al final, ¿en qué decanta? Decanta en el expertise, ¿no? ¿En qué tú eres experto? ¿En qué tú eres bueno? ¿Correcto? Y bueno, también en la vida ustedes sabrán de que a veces, ¿no? La gran suerte que uno tiene es que justo en lo que trabajas, y esto expertise te apasiona. Ahí se juntan los dos mundos, ¿no? Esto no siempre es así, ojo, no siempre es así. Si ustedes me dijeran, Mayo, por ejemplo, yo les apuesto que nadie adivina lo que yo hubiese estudiado si hubiese sido un niño bien. No hubiera estudiado ingeniería. A ver, ¿alguno de ustedes adivina? ¿Saben qué hubiera estudiado yo si mi familia hubiera tenido medios? No lo chontan. ¿O sí? A ver, anímense. ¿Qué creen que hubiese estudiado así? No, yo estudié ingeniería porque digo, mira, acá no hay otra, hay que salir a trabajar y producir. ¿Qué creen que hubiese estudiado? Medicina. Medicina. Bueno, más o menos era por ahí. Hubiese sido literato. A mí me encanta. Yo la verdad que si tuviera una segunda vida me dedicaría a ser profesor de literatura. ¿No? Profesor de literatura. Pero bueno, entonces, ¿qué te apasiona? Bueno, gracias a Dios a mí también la ingeniería me apasiona. Entonces, el expertise que uno tiene y lo que uno sabe que es bueno. Fíjense que hay un cuadrito que es muy sencillo, pero que a veces también tenemos que hacerlo nosotros y no lo hacemos. Miren, hay cosas para lo que uno es bueno, y hay otras cosas para lo que uno es malo. Ojo, lo estoy poniendo en genérico, en blanco y negro, porque si no tendría que acá poner una escala gris. Y hay cosas que te apasionan y hay cosas que no te apasionan. Entonces, en lo que te apasiona y eres bueno, si acá consigues tu trabajo, feliz, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa? Es que a veces lo que me apasiona y soy malo. Me apasiona la guitarra, pero a ver, tócala. No, Dios santo. No, por favor, no tortures a la gente. Entonces, no, es que yo quiero ser guitarrista, pero eres malo.
No, es que quiero ser futbolista, pero no le sé gol ni el arco iris. Quiero ser cantante. Bueno, ahí estaba con. Ah, bueno. Está zorrado. Es malo y tipo. Ya. Bueno, entonces, es bueno y no te apasiona, esta es tu primera chance y esta es tu segunda chance. No te apasiona, pero eres bueno. Ahora, algo que también se ve con la experiencia es que puede ser que algo que no te apasione al inicio, pero en lo que eres bueno le agarras el gusto. Que es lo que a mí me pasó con la ingeniería. A mí la ingeniería me apasiona. Tanto que ahora quiero llevar una especialización el próximo año que tiene que ver con excelencia operacional, todo lo que es ingeniería. Bien, esto es la primera parte, la formación profesional, el saber. Pero la pregunta es, ¿y aquí qué hay? ¿Qué hay en esta segunda parte? Pues ahí está lo que tiene que ver un poco con el liderazgo. Pero no solamente eso. Aquí están las competencias. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de ahí, por ejemplo, un enfoque de capacitación por competencia? Pero las competencias son habilidades, son capacidad de hacer que tiene una persona, pero cuidado, las competencias yo las puedo usar para el bien y para el mal. O sea, las competencias no son, digamos, inocuas, depende de cómo yo las use. Por ejemplo, una competencia que la puedo usar para el bien o para el mal, el trabajo en equipo. Soy muy bueno trabajando en equipo. Los junto, ¿no? Los comprometo, les distribuyo sus roles y vamos por el objetivo. Y usted me desmaya, pero ¿cómo eso lo puede usar para el mal? Lo usan para el mal. ¿O ustedes creen que los mafiosos son tontos? Pablo Escobar era tonto. ¿No? Ustedes que han visto El patrón del mal, ¿no? Era tonto, un tipo muy inteligente. ¿Correcto? Entonces, ese tipo de competencias tú lo puedes emplear para el bien o para el mal. Otra competencia que tú puedes emplear para el bien o para el mal. ¿Se les viene algo a la cabeza? Otra competencia, alguna competencia que ustedes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo. ¿Qué otra competencia más? Hay una que es el tema de la innovación. Otro es, por ejemplo, tu capacidad de comunicarte con los demás. De ser persuasivo, de ser un buen comunicador, ser persuasivo. La persuasión tú la puedes emplear ¿para qué? Para el bien, en el sentido que movilizas, sensibilizas a las personas y las movilizas para que consigan algo bueno, pero también las puedo movilizar para conseguir algo que no está bien. Entonces, esas son las competencias. El problema con las competencias es que yo, el uso que les puedo dar, el uso puede ser bueno o malo. ¿En qué sentido es bueno? En el sentido que construye. Malo en el sentido que destruye. Y aquí viene lo siguiente, ¿no? Que son las cualidades de liderazgo. Y algunos se preguntarán, oye Mario, pero ¿por qué separas, ¿no? ¿Por qué separas las competencias de las cualidades de liderazgo? Yo he leído, he visto por ahí algunos libros que también consideran que son competencias de liderazgo. No, esto con unos colegas hacemos esta distinción. ¿Por qué? Porque pasa una cosa que no pasa con las competencias. Las cualidades de liderazgo no las puedes usar para mal. Para hacer daño, para el mal. No las puedes. ¿Y por qué no la puedes usar para el mal? Porque las cualidades de liderazgo tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con las virtudes humanas. Y ninguna virtud humana tú la puedes emplear para el mal, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe, por ejemplo, cuáles son las 4 virtudes cardinales? Esto es de Aristóteles, 2000 y pico años. ¿Saben cuáles son las 4 virtudes cardinales? No se preocupen que para eso estamos aquí. 4 virtudes. La primera virtud, la prudencia. La segunda virtud es la fortaleza. La tercera es la templanza. Y la cuarta es la justicia. ¿Por qué se le dice virtudes humanas o también se le suele decir virtudes cardinales o virtudes fundamentales? Inicialmente la palabra que se empezó a emplear era
cardinal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad existían los cardos, que eran dos argollas. De repente alguno de ustedes así cuando ha ido a una hacienda ha visto, ¿no?, un sistema de las puertas que funcionan con dos argollas y que permitían que la puerta gire. Entonces de ahí viene el nombre cardo, de cardinales. ¿Por qué? Porque estas virtudes son sobre las que gira todo lo demás. Por eso se le llama también virtudes fundamentales. El gran filósofo Joseph Pieper, ¿no?, tiene un tratado de las virtudes fundamentales. Y le llama así, ¿por qué? Porque son las principales virtudes. ¿Por qué? Porque de esas cuatro se derivan todas. ¿Qué es la prudencia? La prudencia no es mi vecina la chismosa. ¿Qué es la prudencia? La prudencia Aristóteles la define como auriga virtutum, la virtud rectora, auriga virtutum. El auriga era en la antigüedad, de repente ustedes han visto pues, de repente la película Troya, ¿no? Eso, el carrito donde se sube el soldado y está guiando al caballo o a los caballos. El que guiaba a los caballos era el auriga, ¿correcto? Entonces, a la prudencia se le denomina auriga virtutum o la virtud rectora. ¿Por qué? Porque es la virtud que nos permite descubrir en cada momento qué es lo fuerte, qué es lo templado y qué es lo justo. O sea, por eso es como la virtud rectora, es como la virtud así, digámoslo así, con la que arranca todo, ¿no? Con la prudencia. Con la prudencia. Entonces, la prudencia es aquella virtud, y también a la prudencia se le denomina sabiduría práctica. Sabiduría práctica. ¿Por qué? Porque está orientada a la acción. Por ejemplo, ¿no?, ustedes tienen un problema, vamos a poner un problema hipotético, ¿no? Resulta que ustedes han pedido un crédito en el banco y se han dado cuenta que entre lo que ganan y lo que gastan, el saldo no les da para pagar la cuota con el banco. Entonces dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Una es no pagarle al banco, es una alternativa. Otra alternativa es, le pido prestado a alguien para pagar al banco. ¿Qué piensan de estas dos primeras alternativas? ¿Se ha entendido? Ustedes le han sacado un préstamo al banco, ¿ya? Y entonces resulta que pensaban pagarlo con lo que ganan. Entonces, pero con lo que ustedes ganan, menos sus gastos, el saldo que les queda no les da para pagar la cuota al banco. Entonces, alternativa A, le dejo de pagar al banco pues, para que me prestan, ¿no? Total, yo no le puse una pistola para que me presten. Le dejo de pagar al banco. La segunda alternativa es, me presto de alguien para que me ayude a pagarlo. ¿Qué piensan de estas dos primeras alternativas? ¿Tienen que ver con la prudencia? ¿Por qué no? Porque lo que yo haría es gastar menos. Por ejemplo, eso sí es prudente. Porque si le dejas de pagar al banco, ¿qué pasa? Malogras tu historial crediticio. Después, cuando quieras pedirle prestado a alguien, ¿quién te va a prestar? Te van a hacer así, tururú, tururú, tururú. ¿No? Regrese después, señor. Entonces, y la otra, si yo le pido prestado a alguien para pagarle, es lo que tradicionalmente nuestras abuelas o nuestros abuelos decían: estás desvistiendo a un santo para vestir a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un santo que siempre está calado. O sea, no. ¿Estás qué cosa? Estás cavando un hueco para tapar otro. Eso no funciona, ¿correcto? Entonces, lo que bien señala, ¿no? Lo prudente que es, oye, tengo que ver cómo reduzco mis gastos. Esa es una alternativa prudente. ¿Cuál es otra alternativa prudente? Una es reduzco mi gasto. ¿No? Mira, ya voy a algunas cosas por aquí, yo creo que sí, ¿no? Ya voy a reducir. ¿Cuál es otra alternativa? Diversificar los ingresos. Diversificar los ingresos. Acá aparece el nombre, nada más es el alumno. Ustedes, ¿qué pasa? Se pierden. Entonces digo, oye, me busco otro trabajito, ¿no? Yo una vez, ¿saben qué? Estaba por Lima, había terminado unas clases y pedí un taxi. Y me sorprendió porque era un muchacho joven y me dice, no, yo soy electricista, hago mantenimiento eléctrico, pero en las noches tengo mi carrito y salgo a trabajar también. Entonces tenía dos empleos, trabajaba en un día en la empresa y en las noches no trabajaba. Me dice, no, yo como salgo a las 6, voy a mi casa, me alisto, entre 7 y 11 de la noche hago esto y a las 12 me voy a dormir y ya. Y luego pues hago mi trabajo, o sea, no descuido mi descanso. Pero aprovecho esas horas ¿para qué? Para generarme un ingreso extra. Entonces,
Miren, ahí está la prudencia, que es la sabiduría práctica. ¿Qué es lo que busco? Resolver un problema. ¿Pero qué implica resolver un problema? Resolverlo implica no crearme otro problema. Porque si yo para resolver un problema me creo otro problema, ¿qué he hecho? Nada. Si no, también puedo empeorar las cosas. Bien, entonces eso es la prudencia, la sabiduría práctica, la que te dice, por aquí es. Y luego ustedes han escuchado algo de estas otras 3 virtudes. Por ejemplo, ¿no? Cuando, ¿cómo te llamas? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Jorge. ¿No? Cuando Jorge decía, tengo que reducir mis gastos. Eso es aplicar qué virtud? La fortaleza. ¿Por qué? ¿A quién le gusta no gastar? ¿No? Salvo los tacaños, ¿no? Que eso ya son devotos de codo, ¿no? Pero de ordinario a la persona le cuesta reducir, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser fuerte. Mira, ¿sabes qué? No sé, pues ya tengo cable, tengo no sé, Star Plus y no sé qué, ya demasiado. Pues ya, uno de ellos, ¿no? Pues ya me bajo de algo, pero lo quito, ¿no? Entonces, pero eso va a implicar que yo sea fuerte. No, ya sabes que los fines de semana me pasaba de gordo, ¿no? Yo siempre invite, ¿no? Ya, pues ahora no sé, ya voy a tratar de ser más moderado en eso. Y eso va a implicar ser fuerte. La fortaleza no es ir al gimnasio, no. Es tener la voluntad para hacer aquello que me va a costar hacer. También la virtud de la fortaleza tiene 2 acepciones. La primera acepción es cuando nos toca resistir en tiempos difíciles, que siempre lo saben, por ejemplo, la época de la pandemia. Ustedes, cuando estábamos encerrados, uno decía, oye, ¿cuándo saldremos? De repente nunca más salgo. Si después de este virus vino otro virus, ya no sé dónde vamos a quedar. Teníamos nuestros miedos o no. Entonces, la fortaleza tiene una dimensión cuando vienen tiempos malos. ¿Qué significa esto? Nos ayuda a resistir en el bien, en hacer las cosas buenas, a pesar de que nos cuesta. Pero también nos ayuda, tiene otra dimensión, que nos ayuda cuando los tiempos se vuelven propicios, o sea, cuando hay oportunidades. Entonces, la virtud de la fortaleza te dice, pues ánimo, hay oportunidades, aprovecha. Ahora tienes más tiempo, ahora tienes más posibilidades, aprovechalo. Miren, a veces es triste, pero ¿saben qué da pena cuando uno estudia las métricas de las redes? ¿Ustedes saben qué es YouTube? No me han pensado. ¿Ustedes saben qué es YouTube? No es el grupo inglés de rock and roll, no, YouTube, el de los videos. ¿Sí saben qué es o no? ¿Qué es YouTube? Es una programación de que podamos visualizar todo clase de videos. Claro. Pero ¿saben qué es YouTube? YouTube es lo que tú quieres que sea para ti. Puede ser un sitio donde tú puedes perder el tiempo olímpicamente, hasta también quizás pervertirte. O puede ser una universidad. Ustedes hagan una cosa sencillita, algo que a ustedes que quieran saber, métanse y busquen. El otro día yo busqué, ¿no? Oye, a ver, aplicaciones en inteligencia artificial para tal cosa. Entra, me salieron 10 videos. Un catedrático, un experto, un divulgador, no sé qué. Es una universidad. Bueno, ahí es que aprendí a hacer osobuco, ¿no? Entonces, miren, antes no se contaba con esto. Hay un pensador que es Antonio Escojoltado, así se llama, es un español. Es un viejito canoso, así, parece el doctor Chapatín con lente, pero es un tipo muy cerebral. Él dice, nunca la humanidad ha tenido en su mano tantas posibilidades en materia de conocimiento. Pero lo curioso es cómo lo estamos aprovechando. Porque ustedes han escuchado que el saber es poder. Pero ¿en qué medida este aparatacho nosotros lo utilizamos para mejorar como personas? ¿No? O estamos ahí, ¿no? El licito ahora que estamos, ¿no? El que voy a hacer mi TikTok, ¿no? Porque quiero likes, ¿no? Hay una entrevista, yo les sugiero, hay una entrevista que le hace, no me acuerdo, no sé si es TV3, que le hacen a un famoso cómico español, que es un tipo muy serio, no, digamos, es un tipo que hace humor elegante, no es chacotero. Él se llama José Mota, tiene una entrevista y sería interesante que revisen qué es lo que piensa José Mota de las redes sociales, ¿no? Entonces, vean esa entrevista, es muy buena. Bien, entonces la virtud de la fortaleza es eso, también aprovechar. Miren, nunca, ustedes saben, han escuchado por la historia, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, o la Biblioteca del Vaticano, o no sé qué. Esto
ya tiene más que todas esas bibliotecas. O sea, un aparatito así. Ustedes ponen tesis doctoral para saber ¿no? cómo curarnos de tal cosa. ¡Pim! Y hay ahora instituciones educativas que las tesis de grado y las tesis doctorales o de maestría están ahí, libres. ¿Para qué? Con un solo clic la descargas. De loco. Antes, oye, me han dicho que en tal universidad española hay una tesis, tenías que tomarte tu avión, ir ahí, ver ahí. Por favor, señora, ¿no? Acá no sacamos tantas copias. Ahora, con clic, nada más. Por ejemplo, oye, cuidado otra cosa, bien interesante. Hay varias universidades prestigiosas que están ofreciendo cursos gratis. Cursos gratis. Harvard tiene cursos gratis. Bueno, esa es la virtud de la fortaleza. ¿Y la virtud de la templanza qué es? No es tempanza, sino es templanza. La virtud de la templanza ¿qué es? Es aquella virtud que nos permite moderar el placer, el disfrute placentero, o lo que se conoce como el placer concupiscible. Y esto a ustedes les puede sonar así medio raro, pero no, es solamente tener moderación, por ejemplo, ¿en qué? En la comida, en la diversión, en la bebida, en la dormida también. ¿Qué pasa si duermes menos de lo que debes dormir? ¿Te hace bien o te hace mal? ¿Qué pasa si duermes más de lo que debes dormir? ¿Te va bien o te va mal? También te va mal. Y también ahí se va a generar un vicio, que es la pereza. ¿No? Entonces, dormir lo apropiado, dormir la cantidad de horas que debes dormir. ¿No? Entonces, eso es tener templanza. También, por ejemplo, a veces hay que, ¿no? Oye, ¿por qué me han dicho que ha llegado un video otra vez en TikTok y yo lo quiero ver? No lo voy a ver. Voy a esperar a acabar esto que tengo que hacer y lo voy a ver 2 horas después. Eso es templanza. ¿Qué estás moderando? Tu curiosidad. ¿No han visto que la gente apenas suena su WhatsApp? ¿Quién me llama? ¿Quién me escribe? Ah, no, era un meme. Entonces, moderar eso es propio de la templanza. Y luego la justicia. ¿La justicia qué es? Dar, o mejor dicho, tratar a cada ser conforme a su identidad. Cuando nosotros como personas nos relacionamos con seres que son inferiores que nosotros, con seres que son semejantes, que son las personas, y con un ser superior. Esto ojo, no estoy hablando del Dios cristiano. Aristóteles llegó a descubrir que existía un Dios. Él le denominaba el Dios de los griegos, el absoluto. Entonces, si yo soy consciente que a mí mismo no me he dado la existencia, entonces alguien ha querido que yo sea siendo quien soy. La pregunta que les hago es, si ustedes, ¿no? Si hubiesen creado ustedes mismos, ¿cómo se hubieran hecho? ¿Cómo se habrían... ¿Serían así? ¿No? Y yo me habría hecho como Brad Pitt, ¿no? Mínimo, ¿no? Pero sin embargo acá estoy, ¿no? Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Los griegos decían que nosotros hemos sido arrojados a la existencia. Bueno, era un punto de vista pesimista. Pero en el fondo, lo cierto es que nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos la existencia. Alguien, no sabemos bien quién, Aristóteles decía que era el absoluto, ha querido que yo exista siendo quien soy. Siendo quien soy. Y esto es fuerte. Entonces, yo debo tratar a ese ser que ha querido que yo exista siendo quien soy, ¿de qué manera? Con gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha dado unas capacidades, me ha dado un cuerpo, tengo unas potencialidades. A veces la vida para algunas personas es complicada, pero igual la vida vale pena ser vivida. A veces cuando uno encuentra a un niño, por ejemplo, ustedes a veces, ¿no? Que por su trabajo pueden ver a un niño que está en una situación mala, pero si tú le ayudas un poco, le curas, le das alimento, ¿qué pasa? Empieza a sonreír. O sea, los seres humanos estamos diseñados ¿para qué? Para la felicidad. Lo que pasa es que a veces las cosas se ponen en contra de uno. Pero por eso es que también uno, desde la justicia, puede tratar a ese ser, ¿no? Conforme a lo que es ese ser. Por eso es que Aristóteles habla de la virtud de la religiosidad. Cuando se trata de seres semejantes, se habla de la virtud de la sociabilidad, tratarnos bien, fraternalmente. Y con los seres inferiores, como las plantas, la naturaleza, los animales. ¿Quién de ustedes tiene perrito o mascota? Levante la mano.
Ustedes cuando llegan, oye, ¡pum! Perro, ¿por qué estás aquí? No. Lo tratan mejor que a tu hermano, seguro. Ay, mi perrito lindo, precioso. Bueno, la crueldad hacia los animales no es humana, es inhumana. ¿No? Los seres inferiores necesitan de las personas como nosotros, y es el gran reto de sostenibilidad que tenemos en el mundo. Necesitan que nosotros nos hagamos responsables de su conservación, de su preservación. No estamos llamados a ser seres depredadores. Entonces, eso tiene que ver con la justicia, tratar a cada ser conforme a su identidad, conforme a quién es. Por ejemplo, yo no puedo humanizar a mi mascota. Quiero mucho a mi perro, pero no lo voy a humanizar. ¿Por qué? Porque no es lo propio. Y a veces también ahí podemos caer en ese error. Entonces, cuando hablamos de cualidades de liderazgo, estamos hablando de virtudes. Acá hay un libro muy bonito que escribe el profesor Alexander Havard. Alexander Havard, si no me equivoco es así, que se titula Liderazgo Virtuoso, ¿no? Entonces, ese libro es bien interesante. ¿Por qué? Porque el profesor Alexander Havard dice lo siguiente, ¿no? Hablar de liderazgo sin hablar de virtudes humanas es como hablar de la física newtoniana sin considerar la gravedad. O sea, es un despropósito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, y aquí va un poco, ¿no? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? De un profesional que tenga esto, cualidades de liderazgo, que no es otra cosa que tener virtudes humanas, vivir las virtudes humanas, crecer en las virtudes humanas, tratar de desarrollar las virtudes humanas. Eso es lo que hace a un profesional líder. ¿Y por qué lo hace líder? Porque fíjense, y esto es bien fuerte, ¿no? Todo lo que esta persona, todo el bien que la persona puede hacer con todo esto que sabe, todo el bien que puede hacer aquí, ¿no? Va a ser posible, ¿por qué? Gracias a que cuenta con esto, ¿no? Este bien se potencia. Sin embargo, si no hay cualidades de liderazgo, todo este bien se puede torcer. Se puede torcer. Miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Levanten la mano los que son papás. Miren, les voy a hacer un rectángulo, que no se enfaden conmigo, es solamente con fines demostrativos. Voy a hacerlo en amarillo. Otro, naranja. Ya, miren. No se molesten, ¿ah? Ya les he hecho la advertencia. Este es otro cuadrito de doble entrada. Este es su hijo. O su hija, como quieran. En este eje está la inteligencia. Entonces, tu hijo puede ser, ¿no?, poco o nada, inteligente. O puede ser muy inteligente. Eso es en el eje de la inteligencia. Aquí este eje es el eje de la bondad. Tu hijo puede ser muy malo o muy bueno. Entonces, aquí van los cuadrantes. Aquí va el número 1, 2, 3 y 4. Díganme, ¿en qué casillero quisieran que esté su hijo o su hija? ¿Qué número? ¿En qué casillero? ¿En qué casillero quisieran que esté? ¿Se nota? Esto es inteligencia. Su hijo o su hija puede ser poco o nada inteligente, muy inteligente. En el eje de la bondad puede ser muy buena persona o muy mala persona. Muy bueno o muy malo. ¿En qué cuadrado quisieran que esté su hijo? ¿Cuál? El 1. ¿Alguien duda que en el 1, no? ¿Todos quisieran que esté en el 1? Pero díganme si no se quedan ahí como cuisitos cuando lo van a agarrar. Todos
quisieran que su hijo esté en el 1, ¿sí? Es lógico, pues. ¿Por qué? Porque va a ser muy inteligente y muy bueno. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea muy inteligente y muy bueno? Ahora, si no puede ser número 1, si no puede estar en el número 1, ¿cuál sería el siguiente casillero? ¿El 3 o el 2? ¿El 3 o el 2? El 3, dicen. Dudan, ¿no? Ay, porque mi hijo va a ser, no, acá no quise poner bruto, no. Pero va a ser muy bueno y bruto, ¿no? O va a ser muy inteligente o muy malo. ¿Qué quisieran ustedes? Si no puede ser uno, que sea muy bueno, o que sea muy bueno y poco o nada inteligente, o que sea muy malo y que sea muy inteligente. ¿Qué quisieran? ¿2 o 3? A ver, levanten la mano los que quieren que su hijo sea 2. Pocos. Ya, ¿y quiénes quisieran que su hijo sea 3? Levanten la mano. Hay gente que no levanta la mano. ¿Qué pasa? Miren, esto era solamente un ejercicio, porque lógicamente cada persona no viene así. Pero ¿qué está demostrado? Que la inteligencia viene casi de nacimiento. ¿Ya? Uno desarrolla algo más, pero no tanto más. Por eso es que en el medioevo se hizo famosa una frase, una eslogan, digamos. Lo que natura no anda, Salamanca no presta, decir. Que no es otra cosa que decir que lo que la naturaleza no te dio, Salamanca no te lo presta. Salamanca en esa época era la universidad más prestigiosa. Si actualizamos este dicho, sería: lo que la naturaleza no te dio, Harvard no te lo va a prestar. Harvard, o la mejor universidad. Lo que la naturaleza no te dio, la Católica no te lo va a prestar. O la Pacífico, o la UNI no te lo va a prestar. Pero con la inteligencia prácticamente esto ya viene casi de, no se nace. En cambio, la bondad se construye. Se construye. Y esta es la buena noticia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer, ¿no? Independientemente, ¿no?, de que tu hijo salga, no digo que salga mucho, puede salir, no es muy pero es inteligente. Pero ¿a qué debes apuntar con su formación? A que sea bien bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es muy inteligente y es muy malo, ¿a quién tengo ahí? Pues a Hitler, a Stalin, a Napoleón, ¿no?, a Saddam Hussein, ¿no?, a varios de estos. ¿Quisieran ustedes eso? No. Entonces, pero la bondad se construye. Y para construir bondad, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas virtudes humanas. Virtudes humanas. Por eso las virtudes son muy importantes. A veces, por ejemplo, los profesores trabajan mucho con los niños los temas de orden, los temas de disciplina, también que los niños sean sinceros, que sean veraces, pero a veces los padres no ayudamos. ¿Qué hacen? En una virtud trabajamos meses, pero ¿qué pasa? A veces el ejemplo de los padres lo borran en un día. Un ejemplo: una niña, ¿no?, que a veces su mamá le decía: ¿quién comió chocolate? Yo no fui, fue la mascota. Claro, la niña está toda embarrada de chocolate, pero ella le decía a su mamá. Entonces la mamá le decía: mi amor, no tienes que decir mentiras. Tú has comido, le llevaba un espejo: mira, tú has comido chocolate. Sí, yo he comido. ¿Qué tienes que hacer? Decir la verdad. Y así la mamá lo tenía. ¿Qué tienes que hacer? Sí, mamá, decir la verdad. Hijita, ¿qué tienes que decir? Sí, mamá, tengo que decir la verdad. Y así la tenía. ¿Hasta qué pasó? Un día por la tarde en la casa está la niña ahí en sus juegos y su mamá, y suena el teléfono fijo, que ahora ya no hay. Le suena el teléfono fijo y la niña le gana a la mamá y dice: ¡aló! Y entonces: hola tía Camuchita. Y la mamá dice: la tía pesada, ¿no? Hola tía, ¿no? Y entonces la mamá dice: diciéndole a la niña. Y entonces la niña, así en su inocencia, le dice: sí, tía Camuchita. Y le pregunta: ¿no? ¿Y tu mami está? Sí, mi mamá está, pero me dice que te diga que no está. ¿Qué hiciste en ese momento?
derrumbaste todo lo que le habías enseñado. ¿Correcto? Entonces es importante, ¿qué cosa? Que las virtudes humanas uno las practique. En la medida en la que yo en una organización tengo más poder, tengo un cargo más alto, estoy más obligado a vivir las virtudes humanas. Eso no quiere decir, no, que yo soy el practicante de turno, y yo no voy a vivir las virtudes. No, todos. Pero nobleza obliga. ¿Por qué? Porque eso también tiene que venir de la cabeza y tiene que irradiar toda la organización. Y de eso se trata el liderazgo. El liderazgo no es otra cosa que esas cualidades que posee la persona con relación a las virtudes humanas, que potencian lo que la persona, ¿no?, puede saber aquí. Toda la capacidad de acción en cuanto a su formación profesional, en cuanto a su expertise. También fíjense, precisamente vivir virtudes humanas, ¿qué es lo que hace digamos, en la persona? Que en esta formación profesional, él procura ¿qué cosa? Ser excelente. O sea, busca ¿qué cosa? La excelencia. ¿No? ¿Por qué? Porque se da cuenta también que su tarea es relevante, es importante. Entonces, si soy médico, pues tengo que ser mejor médico. Si soy ingeniero, tengo que prepararme a ser mejor ingeniero. Si soy profesor, me tiene que importar mis alumnos, no lo que me pagan, que es importante, pero no es lo principal. Tenemos que pensar en cuál es el impacto de nuestras acciones en las personas en concreto, de carne y hueso. A veces no nos damos cuenta, pero con nuestras manos profesionales tocamos muchas vidas. ¿Y qué esperamos? Que esa gente, después de haber interactuado con nosotros, sean mejores o peores personas. Mejores. Entonces se dan cuenta de la bonita responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Por eso, miren, a mí me parece, perdón por decir esto, pero a mí me parece estúpido cuando algunas compañías dicen a su personal, ¿no?, cuando viene el cliente, ¿no?, tienes que sonreírle, ¿no? Entonces uno va y, es una mueca, no es una sonrisa humana. Otra cosa es que tú le digas, oye, miren, hay que practicar la virtud de la alegría, hay que ser optimista. Entonces, cuando ponte a pensar, a hacer reflexionar, por ejemplo, ¿no?, cuando se trabaja con gente que atiende al cliente, ¿qué es lo que debe saber esa persona? Por ejemplo, ¿no?, cuando se trata de capacitar a los que están en el front de un hotel. Cuando tú llegas de viaje, llegas al hotel, típicamente, ¿cómo llegas? Cuando vas de viaje, hecho polvo. Ya ves, el vuelo tuvo más turbulencia que parecía que estaba bailando merengue, ¿no? Te movió a todos lados, ya estás aburrido de tanto, encima, ¿no?, pasar todos los controles del aeropuerto, tomar el taxi y llegar. ¿Qué es lo que quieres? Descansar, una comidita simpática, una camita y al día siguiente a funcionar, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tiene que saber el personal que está al frente. Y entonces, oye, saber acoger, viene cansado. No, señor, llena el formulario. No, acá no. Oye, gracias, ¿no? La próxima vez que quiera que me maltraten más de todo lo que me maltrató el viaje, vengo por ti. ¿Se ve? No es dable. Entonces, esas son cosas que nos tienen que permitir reflexionar. Oye, eres profesor. A mí me da pena que algunos colegas digan, es difícil ser profesor. Yo soy un profesor de pregrado. Y a mis alumnos los tenía ahí, vivos, aportando. ¿Tú qué piensas, María? ¿Tú qué piensas de recuerdo una alumna que Gabriela, ¿no? Más que era de la selección de vóley de su universidad, ¿no? Anita, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, Lucho, Pedro, Perico? ¿Tú qué piensas? Pero si no, en el fondo, bueno, ¿no?, tocaba mi clase. Bueno, ya, hay otra. ¿Quién me mandó a ser profesor? Entonces, ya, ¿qué me queda? Entonces, uno no puede desempeñar su tarea profesional de esa forma. Por eso, miren, todo esto de aquí constituye un círculo virtuoso, ¿no?, que hace que la persona, ¿no?, pueda ir desarrollando. Entonces, porque si vive las virtudes humanas y le gusta su profesión, pues va a procurar ser excelente. No se va a quedar quieto, no se va a quedar estancado, va a querer saber más. Pero el saber más no es solamente para decir, ¡ay, no soy un sabelotodo! No. El saber más, el capacitarse, el entrenarse, tiene una finalidad: servir mejor a las personas que atendemos. Desde toda óptica, si eres profesor,
si eres ejecutivo, si eres médico, lo que sea. Estaremos capacitados para servir mejor. Y eso es un líder. Líder es aquella persona que con su trabajo profesional procura brindar un servicio de forma que satisface las necesidades de esa persona. Y con eso, ¿en qué está aportando un líder? Está aportando en la continuidad de la organización. La organización, si tiene trabajadores así, ¿se va a mantener en el tiempo o no? Sí se va a mantener en el tiempo. En cambio, si tiene gente que, ¿tú por qué vas? Pues no tengo otra, ¿no? Ya, pues qué pinche, ¿no? Ya. ¿Qué va a pasar con una organización? Se va a licuar, se va a destruir. Entonces, por eso es importante, ¿no? La importancia de los líderes es porque los líderes, ¿no?, son los que forjan, ¿no?, la continuidad de la organización. Pero forjan la continuidad de la organización, ¿por qué? Porque día a día, hora tras hora, están aportando, están sirviendo. Lo propio de un líder, ¿qué cosa es? El servicio. Servicio. Estamos para servir a los demás. Y entonces cuando servimos a los demás, entonces cumplimos el propósito de la organización, ¿no? El propósito. Antes se hablaba de misión, ahora también se habla de misión, pero ahora se está hablando más en las organizaciones, en las compañías, de propósito. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿para qué estás? ¿No? ¿Para qué estás? ¿Para qué existes como organización? Y entonces esa reflexión nos permite, ¿qué cosa? Nos permite, ¿no?, poder desempeñar cada vez más un trabajo más profesional, un trabajo más acorde con lo que las personas requieren. Y entonces los líderes son los que, pues, ejercitan el liderazgo. Y este liderazgo, ¿no?, es el que informa en cuanto le da forma, ¿no?, le da forma a la organización. Pero le da forma a la organización, pero día a día. No de un mes para otro, porque a veces uno, no sé si ustedes han trabajado en alguna oportunidad, en alguna organización en la que he estado, en esta, ¿no?, cuando se hace el planeamiento estratégico. Entonces todo el mundo ahí con sus papelitos aporta, hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Y después de que haces ese plan, ¿cuándo lo volvemos a ver? Nunca. No. El liderazgo es todo lo contrario, es decir, oye, todos los días, cómo yo aporto a la organización, cómo todos los días yo con mi trabajo procuro, ¿no?, que mis aportes, que mi servicio construya la realidad de lo que es esta organización. Eso es el liderazgo, y como se ve, no es tan difícil. Claro, no es tan difícil aplicarlo. ¿Qué es lo difícil? Vivirlo. De ahí no le voy a mentir. Yo he sido gerente de muchas organizaciones y no es fácil, porque a veces estás cansado, tienes muchos problemas, tú ves que tu gente te decía tal o cual cosa, ves que otras personas cometen errores y pasa todo eso. Y entonces, oye, qué difícil es vivir estas virtudes, ¿no? Pero, ¿qué es lo bueno? Que si te das cuenta, poco a poco lo puedes conseguir. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué pasa si ves que alguien se equivoca? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer cuando alguien se equivoca? Corregirle, ayudarle, ¿no? No es bueno pensar, se equivocó, que se muera. No, preguntarse, ¿por qué se equivocaba? ¿Se equivocó porque tenía la mala intención de equivocarse? ¿O se equivocó porque incluso queriendo hacer bien hizo algo? Y es diferente, tenemos que aprender a diagnosticar, a ver por qué la gente hace lo que hace. Miren, ustedes tienen una maravillosa tarea por estar en la institución que están, pero algo que deben tener muy presente es que si ustedes quieren desarrollar un trabajo en conjunto con ustedes tienen que compartir cosas, tienen que ser cercanos, tienen que perder el miedo a que los conozcan como son. ¿Saben por qué a veces nosotros tenemos miedo que la gente nos conozca como son? Porque tenemos miedo a que no nos quieran por ser como son. Y hay que perder ese miedo. Porque cualquier ser humano tiene virtudes y defectos. Usted mira, Mario, tú solo tienes virtudes. No, ahorita un montón de defectos. ¿Y cuál es la batalla de toda persona? Luchar porque esos defectos, ¿no?, se vayan, o al menos controlarlos, o que los chukis no crezcan, ¿no?, dejarlos ahí.
¿Y qué hay que hacer con las virtudes? Pues sembrarlas, echarles agüita, abonarlas para que crezcan. Y de esa forma tener un trato más humano con las personas. No es bueno, por ejemplo, que en una organización exista, ¿no? Yo soy un bando, otro bando, ¿no? Ahí él me miró feo, no, él me miró feo, no, él se está chismeando de mí, no. Esas cosas no contribuyen. Y por eso las virtudes humanas. Aprender, por ejemplo, la veracidad, decirle las cosas con cariño a la cara. Yo agradezco mucho haber tenido jefes que me llamaban a su oficina y me decían, Mario, mira, estás haciendo esto mal, pero lo estás haciendo por esto y por esto. Mira, si no sabes, te enseño. Uno valora eso. Entonces, otra cosita, ¿no? Recordar que cuando se trata de corregir se hace en privado. Cuando se trata de reconocer a una persona por algo que ha hecho muy bien, hazlo en público. Si no, oye, miren, lo hicieron muy bien, equipo, bravo ustedes, ¿no? Porque lo han hecho muy bien. Oye, alguien se equivocó, fulanito, ven, ¿no? Conversemos, ¿no? Entender por qué ha cometido ese error y luego hacerle ver cómo puede mejorar, pero en privado, ¿no? No exponerlo al escarnio, no exponerlo ahí en la plaza pública, como decían acá en su cabeza, ¿no? El culpable, no. Ahora, les hago una pregunta final. ¿Qué hacer cuando nosotros metemos la pata? Cuando nosotros somos los que nos damos cuenta que nos hemos equivocado y nos hemos equivocado feo. Cuando hemos cometido un error así, tú dices, ay, pampa mía, ¿cómo he podido ser tan bruto, ¿no? Pero bruto de colección. Ojo, nadie en esta vida está apurado en salud para decir, ay, no, yo jamás, esa agua no ha de beber, no, yo jamás, no, yo a ese ni el salud, no. Todos tenemos la posibilidad en nuestra vida real y concreta, de carne y hueso, de a veces cometer un fallo muy grande, un error muy grande. ¿Qué hacemos cuando nos pase eso? Reconocer, pedir perdón y luego tener propósito de enmienda, querer hacer bien las cosas. Miren, hay un conferencista español que es muy bueno, que es Mario Puig. Mario Puig se escribe, es mi tocayo, ¿no? Él es un profesor que ha estudiado muchísimo, ¿no? Él tiene un corto breve muy bonito, recordando las palabras de un psicólogo, de uno de los psicólogos más famosos norteamericanos de los últimos tiempos, ¿no? Y él tiene una frase, este psicólogo tiene una frase que es muy bonita, ¿no? que dice, ¿no? Eres tú con la forma de hablarte a ti mismo cuando te caes, lo que define si tú te has caído en un bache o en una tumba. O sea, eres tú, cada uno de nosotros, ¿no? De la forma como te hablas cuando te has equivocado feo, ¿no? Lo que define si te has caído en un bache, o sea, algo de donde te puedes levantar, o si te has caído de una tumba. Nadie está libre de cometer errores y errores gordos, errores gruesos. Pero ante eso, saber que nos podemos reconstruir. Y por eso también tenemos que aprender a mirar a los demás con cariño. Cada ser humano es una posibilidad. Cada día nuevo es una oportunidad. Esto no lo he escuchado muchas veces, pero cuando amanece un nuevo día, miren, ha habido gente que no ha amanecido. Hay miles y a veces millones de personas que mueren en sus campos, en un hospital, en sus casas, lo que sea. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener un día más de vida. No sabemos cuántos más tendremos. ¿Quién de ustedes puede decir, no, Mario va a vivir hasta los 120 años? ¿Eh? Mi abuela es longeva. No lo sabemos. De repente, abuela es longeva, un día sale un mototaxi tontamente, pum, muerto, ¿no? Entonces no lo sabemos. Pero ¿qué sí sabemos? Que este tiempo precioso, que es presente, y por eso se dice presente, porque es un regalo, lo podemos emplear para aquí. Tenemos esa magnífica posibilidad. Por eso pensemos, ¿no? En qué medida nosotros, cada uno de nosotros, podemos con el tiempo, con el regalo del presente, hacer todo el bien que podamos. Y ese es el reto de los líderes. No solamente para hoy ni para mañana, para todos los días. Porque el liderazgo no venden liderazgo mol en 150 miligramos. Tómelo una vez a cada semana. No. Eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestra libertad. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? Hay dos posibilidades, que todo está claro o nada esté claro. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? Aprovechen. 2 por 1. Si hacen una pregunta pueden hacer la siguiente.
¿No quieren preguntar nada? Yo les veo con ganas, pero como que están muy tímidos. Esos son así, siempre son. No quieren preguntar nada, me asombra, ¿no? Bueno, entonces, nada. Si no quieren preguntar nada, ha sido un placer. Gracias por compartir esta charla conmigo. Y bueno, me tienen ahí cuando ya sea Adolfo o Juancito me inviten otra vez. Muchas gracias. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. La verdad ha sido toda una exposición bastante leccionadora. Es un poco aprender cosas nuevas, pero sobre todo recordar cosas que ya también a muchos de ustedes les ha pasado en la vida. Algo de esto me han llevado a la universidad, pero yo creo que es importante, sobre todo por la experiencia que tiene Mario, poder compartirla con todos nosotros, y yo creo que nos vamos cada uno de nosotros nuevamente con ese saber y recomenzar todo lo que nos ha podido hablar. Entonces, Mario, la verdad, muchísimas gracias. Yo creo que es importante, digamos, que haya podido darte este espacio y poder compartir todo este tema realmente grande que es el liderazgo, y que sobre todo ahora en la sociedad en la que vivimos se habla mucho de liderazgo, pero realmente como que a veces no lo enfocan bien, ¿no? Hablamos de a veces liderazgo vertical, horizontal, en todos los sentidos, pero el liderazgo realmente que importa es el basado en lo que tú mencionaste, ¿no? El tema de virtudes, que es algo propio de la persona y que nadie nos lo puede quitar, ¿no? Entonces yo creo que realmente ha sido una charla muy buena. Todo a dar ese agradecimiento, Mario, y bueno, un fuerte aplauso para Mario. Vamos a otorgarte un reconocimiento de parte de Caritas, porque se dice que, y lo has dicho bien en la charla, y el reconocimiento es que hacemos en público. Así que vamos a. Acuérdate, no lo tengas pila. Por favor. Tengo una deuda, todavía no he escrito mi primer libro, pero ya tendré para escribir uno. Pero quiero escribir sobre esas cosas. Hay mucho por hacer. Bueno, en la presentación. Al mejor alumno, pues, porque él ha sido el mejor alumno. El que ha sacado la cara por todo el aula, que está así. Todo el aula está así como gatito miedoso, en cambio tú. Muchas gracias. A ver, una foto, por favor, Una foto. Ya está. Deja saludos, Iván Pajares. Gracias, Iván. Claro. Sí, Iván. Muchas gracias. Te agrade. No, por supuesto, todo, ¿cómo que no? Lo que no se queda con esto es ser mi inglés, no. Una foto por favor. Estás puenteando a la autoridad. Bueno, no, Juancito. Perfecto. Bueno, entonces, un fuerte aplauso. No. Bueno, ahí me pueden encontrar el LinkedIn en la red profesional, y si algún día pues quieren un material o algo, me digan, oye Mario, nos dice una conferencia en Cañete, ¿tendrás algún libro que me recomiendes? Encantado. Ahí está. Siempre que puedo responder a una solicitud de alguien, de algún alumno, de alguien que conoció en algún evento, procuro hacerlo con el mayor de los aprecios. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.